El aire de París en aquella primavera de 1960 no era simplemente una mezcla de gases atmosféricos. Era un tejido denso de promesas, de conspiraciones silenciosas y de un aroma embriagador que solo el dinero antiguo y la gloria cinematográfica podían destilar. En el corazón de la Place Vendôme, el Hotel Ritz se erigía no como un edificio de piedra y argamasa, sino como un templo sagrado del privilegio, donde las alfombras de lana de Aubusson amortiguaban los pasos de reyes sin corona y actrices que habían convertido su nombre en verbos. La temperatura en el gran salón se mantenía en unos precisos y aristocráticos 22 grados, el punto exacto donde la piel de una mujer brilla sin transpirar, y el champán, servido en copas de cristal de Baccarat, conserva su efervescencia como un secreto bien guardado. Eran las 11:15 de la noche, una hora en la que la decencia europea suele retirarse, pero en la que el mito se despereza. Bajo las lámparas de araña que derramaban una luz dorada y cruel sobre los rostros de 200 invitados, la élite del mundo se congregaba. Príncipes rusos en el exilio, industriales franceses con manos que olían a acero y lavanda, y productores de Hollywood que miraban el mundo a través de un lente de hipocresía y oro. El murmullo de las conversaciones, una sinfonía de francés, inglés y alemán, se detuvo de golpe, como si una mano invisible hubiera cortado las cuerdas de un violín. La música de ambiente, una interpretación lánguida de un nocturno de Chopin, pareció evaporarse. El silencio que se instaló no fue un vacío, fue una presencia física. Una losa de plomo que cayó sobre las cabezas de los asistentes. En el centro exacto del salón, bajo el destello de 1000 cristales tallados, dos mundos, dos épocas y dos formas de entender la divinidad femenina colisionaron sin que mediara un solo roce físico. Por un lado, Marlene Dietrich, el ángel azul. La mujer que había inventado el misterio europeo con una ceja depilada y una voz que sonaba a humo de cigarrillo y desamor berlinés. Marlene estaba envuelta en un vestido de seda plateada de Jean-Louis, una prenda que parecía fundirse con su propia piel, reflejando la luz con una frialdad lunar que intimidaba a los hombres y hacía dudar a las mujeres. Su fragancia, un toque sutil de fracas de Robert Piguet, flotaba a su alrededor como una advertencia. Ella era el mito de la vieja Europa, la sofisticación que nace del cansancio y la inteligencia. Pero frente a ella, a menos de 1 metro de distancia, se erigía la fuerza volcánica que México había regalado al siglo. María Félix. No era simplemente una mujer, era un monumento al orgullo, una catedral de obsidiana en medio de un campo de cristal. María no caminaba hacia Marlene, conquistaba el espacio. Llevaba un vestido de noche de Cristóbal Balenciaga, una estructura de terciopelo negro tan profundo que parecía absorber toda la luz del salón para devolverla convertida en una sombra majestuosa. El corte de la prenda, de una arquitectura impecable, ajustaba su cintura con la precisión de un corsé de hierro, mientras que la falda se abría con una caída pesada y solemne que exigía respeto a cada paso. Sin embargo, no era la tela lo que robaba el aliento, sino el fuego que colgaba de su cuello. María llevaba el legendario collar de esmeraldas y diamantes de Cartier, una pieza de tal magnitud que cada piedra parecía contener el alma de una selva antigua. Las esmeraldas, de un verde tan intenso que rayaba en lo prohibido, emitían destellos hipnóticos que competían con la oscuridad de sus propios ojos. Sobre sus muñecas, las pulseras de oro pesado crujían con un sonido metálico, un recordatorio constante de que ella no era una invitada en París, sino una invasora triunfante. El perfume que emanaba de ella era Joy de Jean Patou, el aroma más caro del mundo, una explosión de rosas y jazmines que no pedía permiso para ocupar el aire, sino que lo reclamaba por derecho de conquista. Aquel momento, aquellos 10 segundos de silencio absoluto, se grabaron en la memoria colectiva del Ritz
como una ejecución pública de la jerarquía establecida. Marlene Dietrich, la mujer que había dominado la pantalla con su frialdad germánica, sintió por primera vez en décadas que el suelo bajo sus pies no era de mármol, sino de papel. María la miraba con una expresión que era una mezcla letal de curiosidad botánica y desprecio calculado. Sus párpados, pesados y cargados de un rímel que no conocía la piedad, se cerraron ligeramente, en un gesto que ralentizaba el tiempo. Primer segundo. El silencio es total. El Dom Perignon 1953 en las copas de los invitados deja de burbujear. María Félix observa el rostro de Marlene. Analiza las arrugas finas que el maquillaje plateado intenta ocultar, la fragilidad de un cuello que ha sostenido el peso de un mito durante demasiado tiempo. En su mente, María no ve a una actriz, ve a una mujer que ha pedido permiso al mundo para ser amada. Pobre ángel de plata, piensa María, mientras su propia espalda se mantiene tan recta como una columna dórica. Crees que el misterio es silencio, pero el misterio es fuerza. Has pasado tu vida susurrando al oído de los hombres para que no noten tu miedo. Yo nunca he susurrado. Yo hablo con la voz de la tierra, y si la tierra no me entiende, es el mundo el que debe cambiar de idioma. Segundo. Marlene Dietrich intenta sostener la mirada de la mexicana. Sus ojos azules, velados por una bruma de melancolía europea, buscan un punto de apoyo en la mirada de María, pero solo encuentran un abismo de fuego y orgullo. Marlene siente el peso de su propia fama como una armadura que le queda grande. Recuerda Berlín, recuerda Hollywood, recuerda los aplausos que siempre sonaron a súplica. María Félix, en cambio, no suplica. María es. Su mirada es un cuchillo de obsidiana que está diseccionando el alma de la Dietrich. El aire huele a jazmín de María y a nardo de Marlene, una lucha química que la mexicana está ganando por saturación. Tercer segundo. Un invitado al fondo del salón deja caer una cucharilla de plata sobre un plato de porcelana de Limos. El sonido, en medio de aquel vacío sonoro, retumba como un cañonazo. Nadie se gira. Todos los ojos están fijos en el duelo de las dos reinas. El sudor empieza a perlar la frente de algunos caballeros. Las mujeres aprietan sus bolsos de seda con una fuerza inconsciente. María Félix no se mueve. Su respiración es rítmica, imperceptible. Su pecho, adornado por las esmeraldas que brillan como ojos de jaguar, sube y baja con una calma que aterroriza. Ella sabe que en este instante posee el alma de cada persona en el Ritz. Cuarto segundo. Marlene Dietrich parpadea. Es el primer signo de debilidad. Un parpadeo que en el lenguaje secreto de las diosas equivale a una capitulación de guerra. María Félix lo nota, y sus labios, pintados de un rojo tan oscuro que parece sangre arterial, se curvan en una sonrisa que no es de alegría, sino de victoria estratégica. Es la sonrisa de una mujer que sabe que su voluntad es un arma de asedio. Mírate, se dice María a sí misma, sin apartar la vista de Marlene. Tienes el color de la luna vieja, una luz prestada que se apaga ante el sol. Viniste aquí esperando que yo me inclinara ante tu historia europea, ante tus películas en blanco y negro que huelen a nostalgia. Pero mi historia se escribe en el presente, con el oro de Sonora y la rabia de quien nació para mandar. No soy una sombra de Hollywood, soy la dueña de mi propio destino. Quinto segundo. La tensión alcanza un punto de ruptura. El barman del Ritz, un hombre que ha servido a Hemingway y a Churchill, se queda paralizado con una coctelera en la mano. El tiempo se ha dilatado tanto que cada burbuja de champán parece una esfera de cristal flotando en el vacío. Marlene Dietrich intenta recuperar la compostura, endereza su cuello de seda plateada, pero su mirada ya no tiene el filo de antes. Se siente desnuda ante la mexicana, como si el vestido de Balenciaga de María fuera capaz de ver a través de las telas y las mentiras. Sexto segundo. María Félix da un paso adelante. No es un paso de baile, es un avance militar.
El sonido de su tacón sobre el mármol suena como el golpe de un mazo contra el destino. La cola de su vestido negro barre el suelo con un roce de seda que suena a advertencia. Marlene retrocede milimétricamente, un gesto casi invisible para el ojo inexperto, pero para María es el sonido de una muralla derrumbándose. María siente el peso de sus joyas de Cartier. Siente el calor de su propia sangre latiendo en sus sienes. Se siente magnífica. Se siente infinita. Séptimo segundo. Marlene Dietrich intenta hablar. Abre ligeramente la boca, pero no sale sonido alguno. El aire del Ritz parece habérsele escapado de los pulmones. La presencia de María es tan densa, tan cargada de magnetismo, que el oxígeno parece haberse convertido en ámbar. María Félix levanta la barbilla, un gesto que eleva su mirada por encima de la alemana, obligándola a mirar hacia arriba, a reconocer la soberanía de la doña. Es una lección de anatomía del poder. Quien tiene la barbilla más alta, domina el horizonte. Octavo segundo. Los 200 invitados empiezan a sentir el vértigo de la situación. Algunos se llevan la mano al cuello, otros desvían la vista, incapaces de soportar la intensidad de lo que ocurre en el centro del salón. María Félix está ahora tan cerca de Marlene que puede oler el miedo disfrazado de perfume francés que emana de la Dietrich. María disfruta del momento con una crueldad exquisita. No tiene prisa por romper el silencio. Sabe que cada segundo adicional de mudez es un clavo más en el ataúd de la arrogancia europea de su rival. Noveno segundo. Marlene Dietrich palidece. Su piel, que siempre ha sido su mayor orgullo, se torna de un color cenizo. Una palidez que no es de enfermedad, sino de derrota absoluta. Su maquillaje plateado empieza a parecer una máscara grotesca. Sus ojos se empañan ligeramente, no de lágrimas, sino de la confusión de quien ha sido superado en su propio juego. María Félix, por el contrario, parece estar cargándose de energía. Sus ojos negros brillan con una luz interna que parece quemar el aire. Ella es el centro del universo, y Marlene es solo un satélite que ha perdido su órbita. Décimo segundo. El tiempo vuelve a su curso normal. La presión atmosférica en el salón del Ritz cae de golpe. María Félix decide que ha sido suficiente. Ha demostrado que el sol de México brilla más que todas las luces del cabaret berlinés. Ha dejado claro que ella no es una actriz buscando fama, sino una fuerza de la naturaleza reclamando su trono. Antes de que la Dietrich pudiera articular una sola sílaba de cortesía hueca, María Félix habló. No gritó, no susurró. Su voz fue un lazo de seda que estranguló el aire del salón. Fue una voz que nació de las entrañas de la tierra, profunda, sonora y cargada de una autoridad que no admitía réplica. Marlene, dijo María, y el nombre de la alemana sonó en sus labios como una despedida. Siempre me pregunté si el misterio que te rodea era una elección o una máscara para ocultar que el cine se te ha quedado pequeño. Hoy veo la respuesta. El cine no se te quedó pequeño. Tú te quedaste pequeña para el mundo real. Marlene Dietrich palideció aún más, si es que eso era posible. Sus labios temblaron imperceptiblemente, como la llama de una vela a punto de extinguirse ante un vendaval. María no esperó respuesta. Giró sobre sus talones con una elegancia que hizo que la cola de su Balenciaga describiera un arco perfecto de terciopelo sobre el mármol. El collar de esmeraldas de Cartier lanzó un último destello verde, un relámpago de victoria que cegó a los presentes por un instante. Caminó hacia la salida del salón, y con cada paso, los 200 invitados se abrieron a su paso como las aguas ante un Moisés de obsidiana y seda. El aroma de jazmín y rosas de su perfume Joy quedó flotando en el aire como una marca de propiedad. María Félix no miró atrás. Sabía que Marlene Dietrich se quedaría allí, en medio del salón del Ritz, convertida en una estatua de plata vieja, mientras ella, la doña,
salía a la noche de París a conquistar el resto del siglo. Porque las historias de María Félix tienen esa cualidad. No se pueden contener. Son como el agua buscando grietas en una presa. Puedes intentar callarlas, puedes amenazar a los testigos, puedes comprar el silencio de los periódicos, pero eventualmente encuentran una salida, y cuando salen, salen con la fuerza de todo el tiempo que estuvieron contenidas. Esta historia estuvo contenida en las memorias del Ritz durante décadas. Imaginen la fuerza con la que sale ahora. Porque las leyendas no mueren, simplemente esperan el momento adecuado para recordarnos quiénes mandan. Si te has sentido transportado a ese salón del Ritz, si has sentido el peso de las esmeraldas y el frío de la seda plateada, no olvides suscribirte a este canal para seguir escuchando más historias como esta, para que la época de oro del cine, esa era donde las mujeres eran diosas de carne y hueso, siga viva y nunca se apague. Tu suscripción es el fuego que mantiene encendida la llama de la doña. Haz que la memoria de María Félix permanezca y escribe ahora mismo en los comentarios quién representa para ti la verdadera grandeza, el ledaño misterio de Europa o la indomable voluntad de México. No dejes que la historia se pierda en el olvido. Haz que la voz de la doña siga resonando. Para comprender la magnitud del cataclismo que sacudió los cimientos del Hotel Ritz aquella noche de 1960, es imperativo desentrañar los hilos de seda y acero que formaban la urdimbre de una rivalidad que se había gestado en las sombras de los palacios parisinos y los estudios de filmación de California. Marlene Dietrich no era, a los ojos del mundo, una simple mortal de carne y hueso. Era una institución estética, una entidad geométrica de luz y sombra que había dictado las leyes del glamour durante 3 décadas. En 1960, Marlene habitaba una esfera de cristal donde el aire era filtrado por su propio desdén, y la luz solo se permitía incidir sobre sus pómulos en el ángulo exacto que ella misma había calculado con la precisión de un astrofísico. Su residencia en París era un despliegue de pragmatismo prusiano disfrazado de sofisticación gala. Dietrich entendía el poder como una ciencia de la privación. Menos palabras, menos gestos, menos calidez. Para ella, el encanto era un susurro gélido, una distancia insalvable que obligaba a los hombres a arrastrarse y a las mujeres a dudar de su propia existencia. Ella era la mujer que había domesticado el humo del cigarrillo, convirtiéndolo en un accesorio de su propia mística, y que miraba al mundo a través de un velo de superioridad europea que ninguna estrella americana de granja podía siquiera aspirar a perforar. Sin embargo, en el invierno de aquel año, Dietrich cometió el error táctico que marcaría el inicio de su ocaso frente a la doña. Durante una recepción privada en el salón de té del Hotel Plaza Athénée, rodeada de cronistas sociales cuyas plumas destilaban veneno perfumado, y condesas que olían a polilla y Chanel número 5, Marlene soltó una frase que resonó en los pasillos de la alta sociedad como el estallido de una ampolla de cianuro. Con esa voz de barítono desgarrado, mientras sostenía una taza de porcelana de Sèvres con la punta de sus dedos enguantados en encaje blanco, declaró: «Las actrices latinoamericanas son como fuegos artificiales de feria, demasiado ruidosas, demasiado brillantes, pero carentes de la arquitectura del verdadero charme francés. Su presencia es un estruendo que interrumpe la sinfonía de la elegancia». La bofetada verbal cruzó el Atlántico en las páginas de las revistas de sociedad, pero en México, en la mansión de Tlalpan de María Félix, la frase no fue recibida con lágrimas, sino con el afilado de una voluntad que ya era de diamante. María no era una extranjera pidiendo permiso para entrar en el Olimpo europeo. Ella era una fuerza telúrica que había decidido que París era el escenario adecuado para su próxima conquista. Si Marlene era el hielo tallado en Berlín, María era la lava que se enfriaba bajo la forma de una estatua de obsidiana. María Félix no ignoró el insulto, lo diseccionó, mientras se bañaba en aguas perfumadas con esencias traídas de Marruecos,
rodeada de espejos con marcos de plata novohispana que reflejaban una belleza que no necesitaba filtros ni ángulos calculados, la doña trazó su plan de invasión. Su llegada a Francia no fue la de una turista de lujo, sino la de una generala que desembarca en una playa enemiga con sus mejores armas a la vista de todos. Se instaló en su departamento de la Avenue Foch, un espacio donde el terciopelo de Lyon y las antigüedades de la época de Luis XV servían de telón de fondo para sus piezas de arte prehispánico, creando una atmósfera que gritaba soberanía. Marlene Dietrich confiaba en su pragmatismo. Creía que la sofisticación era una cuestión de susurros y sombras, de esa palidez de porcelana que sugería una fragilidad inexistente. María, en cambio, entendía que el verdadero poder no susurra, dicta condiciones. Ella sabía que el ruido al que Marlene se refería no era un asunto de decibelios, sino de presencia. Era la vitalidad salvaje de quien no ha sido domesticada por los modales de un salón europeo. María Félix se preparó para el encuentro en el Ritz como quien se prepara para un ritual de sacrificio, donde ella sería la suma sacerdotisa. La doña pasó semanas colaborando con los artesanos más excelsos de la Place Vendôme. No buscaba simplemente adornarse, buscaba blindarse. Visitó los talleres de Cartier con la frecuencia de una mujer que inspecciona su arsenal. Allí, entre bocetos de joyas que habían pertenecido a emperatrices rusas y maharajas de la India, María seleccionó las esmeraldas que colgarían de su cuello. Cada piedra fue elegida por su jardín interno, por esas imperfecciones naturales que le daban a la gema una profundidad abismal, un verde que parecía contener la ira de una selva milenaria. No eran joyas para ser admiradas, eran amuletos de guerra. Por su parte, Dietrich seguía cultivando su imagen de ángel de plata. Ella creía que su técnica de iluminación, que exigía que cada lámpara en el Ritz fuera atenuada o cubierta con gasas de seda rosada para suavizar sus facciones, la protegería de cualquier confrontación. Pero María Félix no jugaba con las luces de otros. Ella traía su propio incendio. El día previo al encuentro, la doña se reunió con Cristóbal Balenciaga, el modisto vasco, un arquitecto de la tela que despreciaba la frivolidad de la moda pasajera. Entendió de inmediato lo que María necesitaba. No era un vestido, era una declaración de independencia. El terciopelo negro que seleccionaron era de una densidad tal que pesaba en las manos como si estuviera tejido con hilos de plomo y noche. El diseño, con un cuello que se erguía como la corola de una flor carnívora, estaba pensado para enmarcar el rostro de María, convirtiéndolo en un icono religioso. No había encajes, no había lazos, no había la cursilería que Dietrich asociaba con lo femenino. Era una estructura de poder. Internamente, María Félix servía con una furia fría y calculada. En sus monólogos internos, mientras fumaba sus puros cohiba en boquillas de oro y ámbar, despreciaba la fragilidad manufacturada de la alemana. ¿Crees que el charme Septat, Marlene?, se decía a sí misma mientras observaba el Sena desde su balcón, sintiendo el frío aire parisino chocar contra sus pómulos de granito. ¿Crees que la elegancia es esa languidez de enferma que cultivas frente a los hombres que te temen? Yo no susurro porque mis palabras tienen el peso de la piedra. Mi charme no es una invitación al romance, es una orden de capitulación. Crees que soy ruidosa porque mi sangre late con la fuerza de un volcán, mientras que la tuya es agua estancada en un canal de Berlín. Hoy vas a aprender que el silencio de la doña es más ensordecedor que todos los gritos de tu cabaret. El Ritz, mientras tanto, se preparaba para la gala sin saber que sus paredes de estuco y sus alfombras de lana verían la caída de un mito. Los camareros pulían la cubertería de plata Cristofle, asegurándose de que no hubiera una sola mancha que distrajera la vista. El sumiller jefe decantaba los caldos más nobles, el Chateau Margaux y el Champagne Bollinger, líquidos que costaban más que el salario anual de un obrero y que serían consumidos por bocas que solo hablaban de arte, política y desprecio. La temperatura en el exterior de la Place Vendôme era de unos gélidos 5 grados bajo cero,
Pero dentro del hotel, el calor de las 200 personas, vestidas con las telas más caras del continente, creaba una atmósfera sofocante. Dietrich llegó primero, envuelta en su aura de plata y misterio, moviéndose entre las mesas como una aparición. Ella reinaba por inercia, por el peso de los años en los que nadie se había atrevido a desafiar su hegemonía estética. Sonreía con esa distancia quirúrgica, aceptando los besos en la mano de hombres que se sentían honrados de tocar el guante de un mito. Pero entonces, el rumor empezó a correr por el salón. María Félix estaba en el vestíbulo. El sonido de sus tacones contra el suelo de mármol del Ritz no era el de una mujer entrando a una fiesta. Era el de un ejército de una sola mujer cruzando el Rubicón. Cada paso de María era una nota de advertencia, un ritmo que parecía sincronizarse con el latido del corazón de los presentes. Llevaba el perfume Joy de Jean Patou, una fragancia tan densa en jazmín y rosas de Grasse que creaba una burbuja invisible a su alrededor, una marca territorial que anunciaba su llegada, antes de que su figura fuera visible. Dietrich, sentada en una mesa de honor, sintió un cambio en la presión barométrica del salón. Ella, que era una maestra de la percepción, notó cómo el aire se volvía más denso, más cargado de electricidad estática. Vio cómo las cabezas de los embajadores y las duquesas se giraban unánimemente hacia la gran puerta de roble y bronce. Vio cómo la seguridad de sus admiradores se resquebrajaba ante la expectativa de lo que estaba por entrar. María Félix no entró corriendo ni buscando atención. Entró con la parsimonia de quien es dueño de la eternidad. El terciopelo negro de su Balenciaga absorbía la luz rosada que Marlene había exigido, anulando el efecto de suavidad que la alemana buscaba. María caminaba con la barbilla tan alta que sus ojos negros parecían mirar a los invitados desde la cima de una pirámide. No buscaba miradas, las exigía. No pedía paso. El espacio se abría ante ella por una necesidad física. En su mente, mientras avanzaba hacia el centro del salón, María Félix repetía su mantra de guerra. Mírenme bien, porque no verán otra como yo. Soy la doña. Soy la rabia de Sonora. Soy el oro de los aztecas y el hierro de los españoles. No he venido a París a ser una anécdota. He venido a ser la única realidad en este salón de sombras y susurros. Marlene, prepárate, porque tu invierno acaba hoy ante el incendio de mi presencia. Llegó frente a Dietrich. Marlene, por un reflejo condicionado por décadas de superioridad, permaneció sentada, intentando mantener su pose de esfinge de plata. María se detuvo a la distancia exacta de un duelo. 1 metro de mármol y alfombra separaba el pragmatismo frío de Europa de la voluntad ígnea de México. El silencio que se instaló fue de una magnitud tal que se podía escuchar el chisporroteo de las velas en sus candelabros de cristal. Fueron 10 segundos de una intensidad casi insoportable. Dietrich levantó la mirada, esperando encontrar a la mujer ruidosa de sus comentarios, a la mexicana estridente que ella imaginaba. Lo que encontró fue una columna de obsidiana coronada por un rostro de una belleza tan agresiva y tan segura de sí misma que Marlene sintió por primera vez en su vida que su propia belleza era una construcción frágil, una máscara de maquillaje y luces que podía desmoronarse con un solo soplo de aire real. María Félix no parpadeaba. Sus ojos eran 2 pozos de tinta negra que devoraban la luz plateada de la Dietrich. El collar de esmeraldas de Cartier emitía destellos verdes que parecían señales de auxilio en medio de la oscuridad del terciopelo. Dietrich, atrapada en su propio pragmatismo, intentó buscar una debilidad, una costura suelta en la armadura de María, pero no encontró nada. Solo encontró desdén. Un desdén tan puro y tan noble que hacía que toda la aristocracia presente se sintiera como plebe. En esos 10 segundos, María Félix no necesitó decir una palabra para demostrar que el charme no es una cuestión de susurros, sino de autoridad. Mientras Marlene Dietrich se marchitaba bajo la mirada de la doña,
dándose cuenta de que sus comentarios sobre las actrices latinas habían sido el mayor error de su carrera, María disfrutaba del silencio. Un silencio que ella dictaba, un silencio que ella controlaba, un silencio que era el preludio de la capitulación final de la reina de Hollywood ante la emperatriz de México. La doña sabía que a partir de esa noche, París nunca volvería a pronunciar su nombre con condescendencia. Sabía que la historia de aquel encuentro se contaría en susurros durante décadas, que los periódicos nunca publicarían la verdad completa porque la verdad era demasiado brutal para el decoro burgués. Pero ella la conocía, y Marlene también, porque en el Ritz, aquella noche de 1960, el charme dejó de septat para empezar a mandar. Si has sentido la tensión de aquel mármol, si has olido el jazmín de María y has visto el miedo en los ojos plateados de Marlene, no olvides suscribirte a este canal para que la época de oro del cine, esa era de diosas y gigantes, nunca se apague. Tu suscripción es el tributo que permite que historias como esta, guardadas bajo llave en la memoria de los hoteles más lujosos del mundo, salgan a la luz. Haz que la doña permanezca y escribe ahora mismo en los comentarios quién ganó para ti este duelo antes de decir la primera palabra, la gélida técnica de Dietrich o el fuego indomable de Félix. No dejes que el silencio se trague la historia. Haz que la voz de María Félix resuene por siempre. El gran salón del Hotel Ritz, aquel santuario de la opulencia donde el tiempo parecía arrodillarse ante la alcurnia, se encontraba en ese punto exacto de la noche donde la elegancia deja de ser un protocolo para convertirse en una forma de asfixia aristocrática. El aire, saturado por el aroma del tabaco turco de las boquillas de marfil y el perfume de las orquídeas blancas que adornaban las mesas imperiales, vibraba con un murmullo de voces educadas que escondían puñales de ingenio. El champán Krug de 1947, de un color ámbar pálido, y burbujas que ascendían como perlas diminutas en copas de cristal de Baccarat, fluía con una generosidad casi obscena, regando los egos de la élite europea que se creía dueña del destino del mundo. En una de las esquinas del salón, bajo la sombra protectora de un piano de cola Steinway que emitía notas lánguidas de un jazz que sonaba a nostalgia berlinesa, Marlene Dietrich ejercía su soberanía con una frialdad técnica que rayaba en lo inhumano. Marlene no estaba allí para socializar, estaba allí para ser observada. Vestía su firma personal, su arma de seducción más letal y ambigua, un frac masculino de seda negra, pero no cualquier frac. Era una pieza de ingeniería textil de Jean-Louis, bordada con miles de lentejuelas de un azabache tan oscuro que al menor movimiento emitían destellos sombríos, como si el traje estuviera hecho de escamas de una criatura nocturna. Marlene sostenía un cigarrillo rubio en una boquilla de ámbar, y el humo azulado, denso y perezoso, formaba un velo que suavizaba sus facciones, convirtiéndola en una aparición cinematográfica en medio de un mundo tridimensional. A su alrededor, como satélites atraídos por un sol de hielo, se congregaban 3 ministros del gobierno francés, hombres con manos curtidas en la política y ojos cansados que miraban a la Dietrich con una mezcla de terror y devoción. Ella les hablaba en un francés perfecto, con ese acento alemán que arrastraba las sílabas como una caricia peligrosa, dominando la conversación con la misma precisión con la que dominaba la luz rosada que caía sobre sus pómulos. Marlene creía tener el control absoluto del espacio. Creía que su masculinidad impostada y su técnica de iluminación la hacían invulnerable a cualquier interferencia. Sin embargo, en el exterior, bajo las arcadas de la Place Vendôme, la realidad estaba a punto de irrumpir con la fuerza de un fenómeno geológico. María Félix llegó tarde, pero no por descuido, sino por un cálculo estratégico que solo las mujeres que conocen el peso de su propia sombra pueden ejecutar. María sabía que para conquistar una sala, primero hay que dejar que el hambre por su presencia crezca hasta volverse insoportable.
Cuando el Mercedes-Benz negro se detuvo frente a la escalinata del Ritz, el portero sintió que la temperatura del aire subía varios grados. No era el calor del motor, era la energía de la mujer que descendía del vehículo. María Félix no entró al hotel, invadió el Ritz. Cruzó el vestíbulo con una zancada que era un desafío a la gravedad, envuelta en un manto de piel de Marta Cibelina, Sobol, de una longitud y suntuosidad que desafiaba la descripción. La piel, de un marrón profundo y reflejos dorados, era tan densa que parecía absorber los sonidos, creando un silencio sepulcral a su paso. El aroma que desprendía, una mezcla embriagadora de su perfume Joy y el olor a cuero caro de sus guantes, actuaba como una avanzada militar que anunciaba que la doña estaba presente. Cuando las puertas dobles de roble y bronce del gran salón se abrieron, el estruendo de la conversación se fragmentó. María Félix se detuvo en el umbral, permitiendo que la luz de los candelabros de cristal de Bohemia bañara su figura. Marlene, desde su posición junto al piano, no se giró de inmediato, pero sintió un escalofrío que le recorrió la espina dorsal. Un instinto animal que le advertía de la entrada de un depredador de rango superior. Fue entonces cuando María ejecutó el primer movimiento de su danza de poder. Con un gesto de una displicencia aristocrática, desató el broche de oro de su manto de cibelina. Justo en ese instante, un lacayo de librea blanca y dorada, entrenado para anticipar los deseos de los dioses, se acercó con pasos de seda. María no miró al criado. No era necesario. Simplemente dejó que el pesado manto de piel, valorado en una fortuna que podría haber comprado una flota de barcos, resbalara de sus hombros. La piel cayó con un siseo suntuoso directamente sobre los brazos extendidos del lacayo, quien casi se tambaleó bajo el peso y el calor de la prenda. Lo que quedó revelado debajo de la piel hizo que el aire del salón se volviera inflamable. María vestía un modelo exclusivo de Cristóbal Balenciaga, confeccionado en un brocado de oro tan denso que parecía haber sido forjado en una fundición azteca, en lugar de cosido en un taller de costura. El vestido, de un corte sirena que desafiaba la arquitectura del cuerpo humano, brillaba con una luz propia, una luz antigua, pesada y majestuosa, que hacía que las lentejuelas de la Dietrich parecieran baratijas de cabaret. Cada hilo de oro del brocado captaba la iluminación del Ritz y la devolvía con una intensidad que quemaba la retina de los presentes. Pero el golpe de gracia, el detalle que hizo que los ministros franceses soltaran sus copas y Marlene apretara los dientes hasta sentir el sabor del metal, fue el cuello de María. La doña no llevaba diamantes convencionales, llevaba sus serpientes de Cartier. Eran 2 collares de platino y oro entrelazados, cuajados de miles de diamantes que formaban las escamas de 2 ofidios que parecían cobrar vida propia sobre su piel de bronce. Los ojos de las serpientes, esmeraldas de un verde hipnótico, brillaban con una malicia milenaria. Las serpientes se enroscaban alrededor del cuello de María con una sensualidad peligrosa, recordándole a todo el salón que ella no era una mujer que usaba joyas, sino una mujer que domesticaba bestias de metales preciosos. En ese momento, el tiempo se ralentizó de forma agónica. María Félix comenzó a avanzar por el salón. Cada paso era una declaración de guerra. Cada movimiento de sus caderas en el brocado de oro era una nota de una sinfonía de dominación. Sus ojos negros, cargados de un desprecio soberano por el teatro de la Dietrich, se fijaron en el piano de cola. María no miraba a Marlene, miraba el espacio que Marlene creía poseer. Internamente, María hervía con un monólogo de acero y fuego. ¿Crees que un frac de hombre te da autoridad, Marlene?, pensaba mientras sus tacones de seda dorada martilleaban el mármol. ¿Crees que esconderte detrás del humo y la ropa de los hombres te hace fuerte? La fuerza no se pide prestada a un sastre, se trae en los huesos. Me llamaste ruidosa. Dijiste que Nisarme era estridente. Hoy vas a ver que mi ruido
es el de las cadenas de oro rompiéndose, y mi sarn es el incendio que va a devorar tus sombras plateadas. Mírame, alemana, mira cómo el oro de mi tierra apaga tus lentejuelas de plástico. Hoy no eres el ángel azul, hoy eres solo el telón de fondo de mi entrada. La atmósfera en el salón se volvió insoportable. Los invitados se abrieron a su paso, como si María fuera una deidad antigua exigiendo su camino al altar. El murmullo de las lentejuelas de Marlene contra el piano parecía un susurro débil ante el crujido del brocado de oro de María. Los ministros franceses, los mismos que segundos antes estaban hechizados por la Dietrich, ahora giraban sus cuerpos hacia la mexicana, con las bocas entreabiertas, capturados por el magnetismo de las serpientes de Cartier que parecían siseantes bajo la luz dorada. Marlene Dietrich, sintiendo que el oxígeno del salón se agotaba, mantuvo su boquilla de ámbar con una mano que, por primera vez en su carrera pública, mostraba una vibración casi imperceptible. Ella, la maestra de la estolidez, se encontraba frente a una mujer que no conocía el significado de la palabra retroceder. María Félix se detuvo a escasos 2 metros del piano. No hubo saludos, no hubo cortesías. María se limitó a levantar una ceja, ese arco perfecto que dictaba sentencias de muerte social, y observó a Marlene de arriba abajo, deteniéndose en las lentejuelas del frac con una expresión de curiosidad botánica, como si estuviera viendo a un insecto particularmente aburrido. El silencio que se instaló entonces no fue de respeto, sino de terror. Todos en el Ritz sabían que estaban a punto de presenciar un estallido. El aire olía a ozono, a pólvora y a Joy. Era la calma antes de que el rayo de oro de María partiera en dos la noche plateada de Marlene. Los invitados contenían el aliento, con los pulmones ardiendo por la falta de oxígeno, sabiendo que en esos 10 segundos que estaban por venir, la jerarquía de las diosas del siglo XX se reescribiría para siempre. María Félix estaba lista, Marlene Dietrich estaba expuesta, y el mundo estaba a punto de arder. Si has sentido el calor del brocado de oro y el brillo letal de las serpientes de Cartier, no dejes que esta historia se pierda en el olvido. Suscríbete ahora mismo a este canal para que el fuego de la doña siga iluminando nuestra memoria. Cada suscripción es un clavo en el ataúd de la mediocridad y un tributo a la época donde las estrellas no brillaban, sino que incendiaban. Haz que la época de oro permanezca y comenta ahora. ¿Podría alguna mujer hoy en día sostener la mirada de la doña con ese collar de serpientes? No dejes de seguirnos, la verdadera batalla está a punto de comenzar. El gran salón del Hotel Ritz se convirtió en ese instante en un coliseo de mármol, seda y diamantes, donde el aire ya no se respiraba, sino que se consumía en una combustión silenciosa de egos monumentales. Marlene Dietrich, la esfinge de Berlín, la mujer que había convertido la ambigüedad en una forma de arte y la frialdad en un arma de destrucción masiva, decidió que el momento de la diplomacia armada había terminado. Ella, que había domesticado a directores, generales y ministros, no podía permitir que aquella invasora de oro reclamara el centro de su universo parisino. Marlene se separó del piano con un movimiento que era pura coreografía de Hollywood. Lento, calculado, cada lentejuela de su frac negro emitiendo un destello sombrío, mientras el humo de su cigarrillo formaba una estela de misterio a su paso. Los ministros franceses se apartaron, como soldados que abren paso a una reina que se dirige al cadalso para ejecutar una sentencia. El sonido de sus zapatos de charol contra el mármol era rítmico, seco, una marcha fúnebre para la arrogancia que ella creía ver en la mexicana. Dietrich confiaba en su arma más sutil, la condescendencia disfrazada de interés cultural. Al acercarse a María Félix, el contraste fue tan violento que pareció que el salón se partía en dos. La plata gélida y técnica de Europa frente al oro solar y telúrico de América.
Marlene se detuvo a la distancia exacta donde el humo de su tabaco turco chocaba con la fragancia imperial de rosas y jazmines de María. La Dietrich, entornando sus ojos azules velados por años de cinematografía calculada, rompió el silencio. No usó el francés que dominaba como una lengua materna adoptiva, ni el inglés que la había hecho universal. Usó un español forzado, roto, una parodia lingüística diseñada para recordarle a María sus orígenes, para sugerir que la doña era, a pesar de su brocado de oro, solo una curiosidad folclórica. «María», dijo Marlene, con esa voz de barítono que sonaba a medianoche y traición. «El cine mexicano es, ¿cómo decir?, muy pintoresco. Tiene esa luz salvaje. Pero el cine, el verdadero cine de Hollywood, requiere una disciplina, una arquitectura del alma que tal vez a usted, con todo su fuego, le haga falta. Es una lástima que el temperamento a veces no deje espacio para la técnica». Las palabras de Marlene cayeron sobre el salón como gotas de nitrógeno líquido. El término pintoresco fue lanzado con la precisión de un dardo envenenado, un insulto envuelto en un elogio barato que pretendía reducir la carrera de María Félix a una cuestión de geografía y exotismo. Los invitados contuvieron el aliento. Algunos sonrieron con la crueldad de los que se sienten superiores, esperando ver a la doña estallar en uno de esos ruidosos arranques de ira que Marlene había profetizado. María Félix no estalló. Su reacción fue mucho más aterradora. El silencio absoluto. La doña permaneció inmóvil, convertida en una estatua de oro y diamantes. Sus ojos negros, profundos como pozos de petróleo en llamas, recorrieron el rostro de la Dietrich con una parsimonia que hizo que los segundos se dilataran hasta lo insoportable. María no miraba a Marlene, la estaba midiendo para su entierro social. En su mente, el monólogo interno de la doña era una sinfonía de desprecio soberano. ¿Me hablas de disciplina tú, que necesitas que te peguen las luces con cinta adhesiva para que tu rostro no se desmorone ante la cámara? ¿Me hablas de técnica tú, que te escondes detrás de la ropa de los hombres porque no tienes el valor de ser mujer sin disfraz? Crees que tu español roto me humilla, pero solo demuestra que tu inteligencia es tan limitada como tu charme. Has venido a mi territorio esperando una salvaje, y te voy a devolver una emperatriz. Lentamente, con una elegancia que hizo que los candelabros del Ritz parecieran apagarse, María Félix levantó su ceja derecha, ese arco de obsidiana que era su firma de guerra. No hubo prisa en su gesto. Movió su mano, adornada con anillos de esmeraldas que captaban la luz dorada, y acomodó una de las serpientes de Cartier que rodeaban su cuello. El diamante de la cabeza del ofidio lanzó un destello que pareció quemar la mirada de Marlene. Entonces María Félix habló, pero no lo hizo en español, ni permitió que su voz sonara con el ruido que Marlene esperaba. Respondió en un francés impecable, aristocrático, con una dicción que habría hecho palidecer a los académicos de la lengua en la Sorbona. Su voz fue un lazo de seda que se cerró alrededor del cuello del mito de Berlín. «Marlene, querida», comenzó María, y el querida sonó como una condena a muerte. Hollywood es, en el mejor de los casos, una fábrica de montajes, un laboratorio donde de ratones grises hacen muñecas pintadas para el consumo de las masas. Es el refugio de los que necesitan que un director les diga cómo respirar. Yo, en cambio, nací siendo un original. No necesité que ningún estudio me inventara un misterio. Mi misterio es de sangre, no de maquillaje. Hizo una pausa táctica, dejando que el francés perfecto de su voz resonara contra las columnas corintias del Ritz. Marlene intentó sostener la mirada, pero el humo de su cigarrillo ya no le servía de escudo. María dio un paso adelante, invadiendo el espacio vital de la Dietrich, obligándola a sentir el calor del brocado de oro y el siseo visual de las serpientes de platino. «Ustedes, las actrices de técnica», continuó María, con una sonrisa que no era de mujer, sino de deidad vengativa. «Juegan roles para que el mundo las ame,
Yo vivo mi vida para que el mundo me tema. La diferencia, Marlene, es una cuestión de existencia. Cuando usted se lava el green por la noche, cuando apagan las luces del set, usted desaparece. Solo queda una mujer asustada del tiempo. Cuando yo cierro los ojos, cuando me quito estas joyas y este oro, el mundo sigue temblando al recordar mi apellido. Usted es un personaje. Yo soy un destino. El silencio que siguió a las palabras de la doña fue el más denso en la historia del Ritz. Fue el sonido de una jerarquía derrumbándose. Marlene Dietrich, la mujer que siempre tenía la última palabra, la maestra del desdén, se encontró de pronto sin guión. Sus labios, pintados de una seda pálida, se abrieron ligeramente, pero no salió sonido alguno. Por primera vez en su vida pública, Marlene Dietrich no encontró la técnica para responder a la realidad. La Dietrich miró a su alrededor, buscando el apoyo de los ministros franceses, pero ellos estaban hipnotizados por María Félix, capturados por la soberanía de una mujer que acababa de demostrar que la sofisticación no es un pasaporte europeo, sino un estado de la voluntad. Marlene sintió el peso de sus lentejuelas, que ahora parecían disfraces de carnaval ante la solidez del oro de María. Sintió que su cigarrillo se consumía, quemándole casi los dedos, pero no tuvo fuerzas para levantarlo. Sin decir una palabra más, con el rostro desencajado y la palidez ceniza ganándole terreno al maquillaje, Marlene Dietrich bajó la mirada. Fue un acto de capitulación total. Giró sobre sus talones, pero ya no con la coreografía de Hollywood, sino con la prisa de quien necesita huir de un incendio. Se refugió en las sombras que proyectaban las grandes columnas del salón, desapareciendo entre los invitados como una sombra que busca la oscuridad para no ser devorada por la luz. María Félix no la siguió con la mirada. No fue necesario. Tomó una copa de champán de una bandeja que pasaba en ese momento y brindó al aire, mientras las serpientes de Cartier en su cuello parecían celebrar el triunfo con sus ojos de esmeralda. El Ritz entero sabía que a partir de ese segundo ya no había dos diosas en París. Solo quedaba la doña. La noche continuó, pero para la historia terminó en ese diálogo. María Félix se quedó en el centro del salón, rodeada de hombres y mujeres que ahora la miraban no con curiosidad, sino con veneración. Había demostrado que el charme no septat, sino que dicta. Había dejado claro que el poder real no necesita disciplina de estudio, sino el valor de ser un original en un mundo de copias. Cuando María Félix salió del Ritz esa madrugada, envuelta de nuevo en su manto de cibelina, la Place Vendôme parecía rendirle tributo. París era suyo. Marlene Dietrich, desde las sombras de su propia leyenda, comprendió que su invierno había llegado para quedarse. María, al subir al coche, cerró los ojos un instante, y tal como lo había dicho, el mundo siguió recordando su nombre. Si has sentido el escalofrío de este duelo épico, si has visto el oro de María apagar la plata de Marlene, no olvides suscribirte ahora mismo a este canal. Historias como esta, donde el orgullo de México se impone ante la arrogancia del mundo, son las que mantienen viva la llama de nuestra época de oro. Suscríbete para que la voz de la doña siga dictando las leyes de la elegancia. Comenta ahora mismo, ¿qué frase de María Félix crees que es la que mejor define tu propia voluntad? No dejes que la doña desaparezca. Haz que su nombre siga resonando en cada rincón. Tu apoyo es lo que mantiene encendido el incendio de María Félix. La resaca de gloria que quedó suspendida en los pasillos del Hotel Ritz tras el duelo de las dos reinas no fue una neblina pasajera, sino un cambio permanente en la geografía del poder social de París. A la mañana siguiente, cuando el sol de la primavera de 1960 comenzó a lamer con lenguas doradas las fachadas de la Place Vendôme, la noticia del naufragio estético de Marlene Dietrich ya había cruzado las avenidas, filtrándose por las rendijas de las embajadas y los talleres de alta costura de la Avenue Montaigne. Marlene
El ángel de plata que había gobernado los sueños de una generación se retiró a un exilio de silencios. Dietrich evitó, desde aquel instante y con una disciplina prusiana, cualquier mención al nombre de María Félix. Para la alemana, la doña se convirtió en un tabú, en el recordatorio físico de que el tiempo de la técnica y el montaje había sido devorado por la realidad del carácter. Marlene se encerró en su departamento, rodeada de sus recuerdos y sus luces rosadas, mientras en el exterior, París coronaba a una nueva soberana. María Félix no necesitó ser ungida por ningún obispo de la moda. El mundo la reconoció como la reina no oficial de la ciudad de luz. Este incidente no fue solo un chisme de salón. Fue registrado en la memoria colectiva como el momento del triunfo definitivo del orgullo mexicano sobre el patetismo calculado de Hollywood. La doña ya no era vista como una estrella exótica, sino como el estandarte de una voluntad indomable que se negaba a pedir permiso para existir. Los ministros franceses, los mismos que antes orbitaban alrededor del frac de Marlene, ahora enviaban flores blancas a la Avenue Foch. Los periódicos hablaban de la soberanía de oro de México, pero mientras el mundo celebraba su victoria, María Félix habitaba una habitación oscura dentro de su propia majestad. Sin embargo, existía un secreto, una verdad protegida por las murallas de obsidiana de su ego, que María Félix guardó con una ferocidad sagrada hasta el último de sus días. Aquella noche, tras dejar a Marlene Dietrich convertida en una sombra rota entre las columnas del Ritz, María regresó a su suite imperial. El trayecto por el hotel fue una marcha triunfal. Los lacayos se inclinaban con una reverencia que rozaba la genuflexión. El aire aún vibraba con el eco de sus palabras, y el aroma de su perfume Joy marcaba el territorio como la esencia de una conquistadora. Pero al cruzar el umbral de su habitación y escuchar el chasquido sordo de la cerradura de bronce, la máscara de la doña comenzó a resquebrajarse en el silencio de la soledad. La habitación era un despliegue de lujo que en ese momento parecía asfixiante. Las cortinas de seda brocada, las alfombras de lana que silenciaban el mundo, los muebles de estilo imperio que brillaban bajo la luz de las velas. Todo era un escenario para una mujer que acababa de ganar la batalla más amarga de su vida. María, con el cuerpo aún envuelto en el brocado de oro de Balenciaga que pesaba como una armadura de gloria, se acercó al gran espejo de marco dorado. Aquel espejo, un testigo de plata y cristal, le devolvió la imagen de la deidad que el Ritz acababa de adorar. Pero la doña ya no miraba su rostro con triunfo, miraba sus manos. Eran las 3 de la mañana. El silencio de París entraba por la ventana como una marea fría. María Félix, la mujer de hierro, la que no parpadeaba ante los dictadores, levantó sus manos enjolladas. Y entonces lo vio. Sus dedos, adornados con anillos de esmeraldas que valían ciudades enteras, temblaban. No era un temblor sutil. Era una vibración eléctrica que nacía de sus huesos y recorría sus antebrazos. Sus manos, las mismas que habían sostenido el champán con una firmeza imperial frente a Marlene, ahora se sacudían con una vulnerabilidad que la aterrorizaba. María sintió que el oro del vestido le quemaba la piel. Con una urgencia que rayaba en la desesperación, comenzó el ritual de desmontar a la doña. Sus dedos torpes lucharon con el broche de las serpientes de Cartier. Cada diamante del ofidio parecía burlarse de su fragilidad interna. Cuando finalmente logró desprender los collares, el platino y el oro cayeron sobre el tocador de mármol con un estruendo metálico que sonó a derrota. Las serpientes, con sus ojos de esmeralda, quedaron allí, inertes, después de haber servido como las verdugas del mito alemán. Después vino el vestido. María se deshizo de la armadura de brocado de oro, dejando que la tela pesada resbalara por su cuerpo hasta quedar amontonada en el suelo como el cadáver de un sol caído. Quedó desnuda frente al espejo, despojada de la piel de Marta Cibelina, de las serpientes de Cartier y del oro de Balenciaga. Pero el temblor no cesaba.
Se acercó al lavabo de porcelana y abrió los grifos. El agua fría del Ritz chocó contra sus manos, pero no pudo enfriar el incendio de sus pensamientos. Comenzó a lavarse el rostro. Con movimientos lentos fue retirando el green, las capas de rímel y el labial rojo sangre que habían sido sus pinturas de guerra. Con cada pasada de la toalla de lino, la doña desaparecía y emergía la mujer. Una mujer que recordaba a una niña en Álamos, Sonora. María recordó las revistas viejas que llegaban al desierto, las imágenes en blanco y negro de una mujer de ojos lánguidos y voz de humo que representaba todo lo que el mundo llamaba sofisticación. Marlene Dietrich no era para María una simple rival, era el ídolo de su juventud, el referente de belleza que la había inspirado a soñar con Europa cuando no era más que una joven con hambre de mundo. María Félix, mirando su rostro limpio y sus ojos enrojecidos en el espejo, sintió el peso de la traición a sí misma. Había humillado a la mujer que alguna vez fue su norte. Había usado su fuerza para destruir el pedestal de su propio icono. No sentía el calor de la alegría, sino el frío de un opus senie, devastación, absoluto. Había ganado el mundo, pero en el proceso había matado una parte de su propia ilusión. Había demostrado que era más fuerte que su ídolo, y esa revelación la dejaba en una soledad absoluta, en una cima donde el aire es demasiado ralo para respirar. «La maté», susurró María al espejo, y su voz no fue la de la doña, sino un susurro cargado de amargura. «Maté al ángel para que nadie viera que soy de carne». Se sentó en su escritorio de marquetería, rodeada de papeles con membrete del Ritz. Sus manos seguían vibrando, una danza nerviosa que le recordaba que la victoria tiene un precio físico. Abrió un cajón secreto y sacó un bloc de notas de cuero negro, un cuaderno cerrado con llave donde la doña permitía que María escribiera las verdades que el público jamás conocería. Tomó una pluma de oro y con una caligrafía que luchaba contra el temblor de sus dedos, dejó constancia de la tragedia de su triunfo. Escribió con una honestidad brutal, una confesión que no buscaba perdón, sino registro. Hoy el Ritz se puso a mis pies, pero yo me he quedado sin suelo. He tenido que destruir a Marlene Dietrich. He tenido que despedazar al ídolo que me hizo soñar desde el desierto de Sonora, solo para que este París arrogante no viera que mis propias piernas se doblaban ante su presencia. He matado a mi ídolo, para que el mundo no vea cómo me Patkashi Bautza tiemblan las piernas. El mundo cree que soy de piedra, pero esta noche he descubierto que la piedra sangra por dentro. He ganado la guerra, pero me he quedado sola en el campo de batalla. La victoria es el plato más amargo que he probado nunca. Sacia el hambre de orgullo, pero deja el alma seca. Cerró el bloque de notas y guardó la llave en un lugar que solo ella conocía. Se quedó allí, sentada en la penumbra de su suite, mientras las primeras luces del alba empezaban a pintar de gris los tejados de París. El vestido de oro seguía en el suelo, las serpientes de Cartier seguían en el mármol, y ella, María Félix, seguía siendo la mujer más poderosa del mundo. Pero en esa soledad aristocrática, la doña entendió que su destino era cargar con el peso de la invulnerabilidad. Nadie vería nunca ese cuaderno. Nadie sabría jamás de sus manos temblorosas. El mundo solo recordaría su frase lapidaria, su francés perfecto y su desdén soberano. Esa fue la última vez que María Félix permitió que una debilidad habitara su cuerpo. A partir de esa noche, el temblor desapareció, pero fue reemplazado por una dureza de diamante. Aprendió que para ser la doña había que devorar a María. Aprendió que la majestad es un contrato de soledad que se firma con la propia sangre. Marlene Dietrich desapareció de su vida, convirtiéndose en una anécdota de victoria para los biógrafos, pero para María fue la herida secreta que le recordaba que la cima es el lugar más frío de la tierra. París continuó adorándola.
Los couturiers diseñaron colecciones enteras inspirados en su crueldad elegante. Los poetas le escribieron versos comparándola con deidades antiguas. Pero ella, cada vez que miraba sus manos perfectamente quietas y enjolladas, recordaba el agua fría del Ritz y el siseo de las serpientes en el mármol. La historia registró su triunfo, México celebró su orgullo y el cine guardó su mito. Pero en el corazón de la doña, la victoria siempre tuvo el sabor del terciopelo negro y el amargor de un ídolo sacrificado en el altar de la propia leyenda. María Félix vivió el resto de su vida siendo el original que le prometió a Marlene. Nunca volvió a dudar, nunca volvió a aceptar. Pero en las noches de insomnio, cuando el silencio de sus mansiones se volvía tan denso como el del Ritz, volvía a saborear aquel plato amargo de la victoria. Porque al final del camino, María entendió que ser una leyenda no es una cuestión de aplausos, sino de tener el valor de cerrar los ojos y saber que aunque el mundo te tema, tú eres la única que conoce el precio de tu apellido. Si has sentido el frío del agua del Ritz y el peso de ese cuaderno de cuero negro, no olvides que esta es la verdadera esencia de la doña. Una mujer que sacrificó su paz para darnos una majestad que aún hoy nos deslumbra. Suscríbete a este canal para que la historia real de María Félix, la que ocurre cuando se apagan los flashes, nunca se pierda en las sombras del tiempo. Tu apoyo es la pluma que sigue escribiendo el legado de la única mujer que se atrevió a ser más grande que sus propios sueños. Comenta ahora mismo. ¿Crees que la gloria vale el sacrificio del alma? ¿O preferirías ser libre antes que ser temido? No dejes de seguirnos, porque en la vida de la doña, cada final es solo el preludio de una nueva eternidad. Haz que María Félix sigan andando.